Comenzar con la explicación del teórico práctico no metales 1 completo. Los conceptos previos que vamos a necesitar son enlace 1 y 2, compuestos inorgánicos, su nomenclatura, reacciones químicas, completo y propiedades periódicas 1 y 2. Recomendación: trabajar con la tabla periódica y la tabla de potenciales. Comencemos con el primer punto. Explique el método de obtención industrial del hidrógeno en medio ácido y básico. Luego, mediante la tabla de potenciales, escriba las semireacciones y la reacción global que se produce. El método de obtención industrial del hidrógeno y del oxígeno consiste en la electrólisis del agua, que es la ruptura del enlace hidrógeno-oxígeno para poder generar sustancias puras simples que lo constituyen, hidrógeno por un lado, oxígeno por otro. Como el agua presenta una baja conductividad, se debe agregar un electrolito que es un conductor de tercera clase que va a facilitar con su disociación en agua la conductividad eléctrica. Estos electrolitos pueden ser un ácido como el ácido sulfúrico o el hidróxido de sodio. Las reacciones que tienen lugar son las siguientes. En medio ácido vamos a tener, en primer lugar, el agua se va a disociar en hidrógeno y oxígeno. Esto no es espontáneo, dado que se usa la corriente eléctrica. A su vez, el ácido sulfúrico, que es un electrolito fuerte, va a estar totalmente disociado en agua, generando protones y ion sulfato. En el cátodo, entonces, vamos a tener que es negativo, se va a producir la reducción y va a ir el protón y el hidrógeno, perdón. Y en el ánodo van a competir los aniones oxígeno y ion sulfato. Se producirá aquel que tenga mayor potencial de reducción. En este caso será el oxígeno. De manera tal entonces que la reacción en el cátodo será a partir de protones que se reducen a hidrógeno y en el ánodo a partir del agua que se genera oxígeno. Ambas ecuaciones están en la tabla de potenciales. Entonces en el cátodo, sacada ya la ecuación de la tabla de potenciales, me da esta semireacción y en el ánodo tenemos el agua que genera oxígeno. Tenemos que el potencial es menos 1,23 voltios, sumado y haciendo las cancelaciones correspondientes, vamos a obtener entonces la reacción global, con un delta negativo, lo cual me indica que la reacción no es espontánea, como lo habíamos anticipado. De las dos especies entonces del ánodo se producirá el desprendimiento de oxígeno, el cual se genera a partir del agua, que ya lo habíamos dicho. Veamos las semireacciones cuando la electrólisis del agua se produce en medio básico, es decir, agregamos un hidróxido como el hidróxido de sodio. En este caso, la electrólisis en medio básico, a ver, corrijamos eso. Entonces ahí está mal, debería decir básico. Ya lo ponemos, acá, ya lo ponemos. Básico. Vamos a tener la disociación del agua por un lado y por otro lado la disociación del hidróxido de sodio en catión sodio y oxidrilo. En este caso, en el cátodo se va a producir la competencia entre el sodio que también se tiene que reducir y el hidrógeno. En este caso va a ganar la reducción del hidrógeno, el cual se va a producir a partir del agua. Bien, por tener mayor potencial. Y en el ánodo vamos a tener que se genera oxidrilo y oxígeno, de manera tal de que el oxígeno puede ser generado por el oxidrilo en oxidación. Entonces tenemos en el cátodo, sacada la ecuación de la tabla de potenciales, la semireacción, menos 0,83 voltios, y en el ánodo, menos 0,41. Me da un potencial negativo, lo cual me indica que la reacción no es espontánea y está bien porque hemos utilizado la corriente eléctrica para generarla. En el punto 2 me explica lo siguiente: sabiendo que el zinc puede reaccionar con el agua al igual que el sodio,
¿cuál de las reacciones se producirá más rápido en las mismas condiciones de pH? Justifique realizando los cálculos necesarios y ese potencial de reducción del hidrógeno a pH 7 es menos 0,41. Eso me dice porque tengo que comparar con ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es explicar, armar las dos reacciones mediante la ayuda de la tabla de potenciales y comparar la diferencia de potencial entre las mismas. El que tenga menor potencial será más lento que el correspondiente que tenga mayor diferencia de potencial. Veamos esto. Tenemos la ecuación de la semireacción del zinc con el protón. Acá no le considero 0, sino que ya me está diciendo que el pH es 0,41. Entonces me da un potencial de una diferencia de 0,75, haciendo la reacción global. Construimos las semireacciones del protón del agua a pH 7 con sodio metálico. En este caso vamos a obtener una diferencia de 2,30. 2,30 es mucho mayor que el potencial que habíamos calculado recién, por lo tanto la reacción con el sodio es más rápida que la reacción con el zinc. Punto 3. ¿Por qué las reacciones del hidrógeno son lentas a temperatura ambiente? ¿Cómo se las puede activar? Esta pregunta está orientada a la energía de disociación de enlace. En primer lugar, consideremos que el hidrógeno es una molécula pequeña, por lo tanto los núcleos están próximos y están fuertemente unidos. Esa energía de enlace va a ser elevada. Esta es la razón por la que muchas reacciones del hidrógeno son lentas a temperatura ambiente. Sin embargo, la molécula se puede activar a altas temperaturas o mediante catalizadores. La activación va a conducir a la formación de hidrógeno atómico muy reactivo. En el punto 4, indique y explique las propiedades del hidrógeno debido a la disociación. Pregunta reformulada, indique para el hidrógeno cómo es la energía de ionización y la electroafinidad. El hidrógeno, por ser un átomo pequeño, ahora estoy hablando de átomos, recién hablábamos de moléculas. Entonces, si hablamos de átomo, hablamos de energía de ionización. Tiene una elevada energía de ionización y este proceso me da lugar al protón. Esa es una reacción endotérmica, como toda energía de ionización, y ese protón, que es, imagínense ustedes, es un núcleo con un protón nada más, y es muy inestable, tiene muy poco tiempo de vida. Entonces, en solución acuosa, lo que va a hacer es asociarse con el hidronio, generando una especie más estable. En contraposición, el hidrógeno tiene una baja electroafinidad, formando el ion hidruro, que este ion hidruro sí es más estable que el protón. Tengan en cuenta que el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Entonces va a ingresar otro electrón y eso va a generar una repulsión entre ellos. Por eso es una reacción exotérmica. 5A. ¿Cuáles de los siguientes metales esperaría que presenten mayor disociación de hidrógeno, absorción, de hidrógeno en su superficie? Paladio, sodio, platino, magnesio, zinc. En el punto B, explique por qué y qué consecuencias tiene esta propiedad. Bien, los metales que presentan mayor absorción son los metales de transición. Y esta absorción se explica por la estructura. Los metales de transición van a formar una estructura en la que cada átomo está unido al anterior y la segunda capa se superpone con la primera, dejando espacios vacíos. En esos espacios vacíos, estos metales pueden absorber pequeñas cantidades o volúmenes de un gas, como por ejemplo hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, generando de esta manera un compuesto estequiométrico que ante un aumento de presión y temperatura libera esa molécula volviendo a su estado al seno de la reacción y recuperándose el catalizador. Esto es un ejemplo de catálisis heterogénea.
Analice las condiciones bajo las cuales se produce la reacción de cada una de las siguientes moléculas, oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno atómico y el hidrógeno molecular, como podemos ver de sus potenciales y la ubicación del hidrógeno en las semireacciones, actúan como, veamos, ahí lo tenemos, van a actuar como reductores. Y un ejemplo de esta propiedad es que puede reaccionar con el oxígeno. Esta es una reacción que tiene un delta de G negativo. A pesar de ello, y es un delta de H también negativo, ¿por qué? Porque se trata de hacer reaccionar dos gases. Entonces va a necesitar desprender energía. Dijimos entonces que a pesar de tener una energía libre negativa y de ser espontánea, esta reacción no se inicia sino recién a 180 grados centígrados. A 550 grados centígrados se vuelve explosiva, lo que la denomina mezcla detonante. Punto 7. Teniendo en cuenta la tabla de potenciales de reducción, compare y justifique las propiedades químicas entre el hidrógeno atómico y el hidrógeno molecular. Si comparamos los potenciales de reducción de ambos tipos de hidrógeno, veremos que es más reductor el hidrógeno atómico. ¿Por qué? Porque su valor de potencial es muy negativo. Bien, entonces para demostrar esta propiedad lo debemos colocar frente a otra sustancia o especie química muy oxidante. Las especies químicas muy oxidantes son permanganato de potasio en ácido sulfúrico o dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Por ejemplo, lo podemos construir con las ecuaciones iónicas, ambas sacadas de la tabla de potenciales. Allí las tenemos. Entonces tenemos permanganato que tiene un potencial de menos 1,51 y el hidrógeno molecular, vamos a hacerlo primero, la diferencia de potencial de la reacción global es 1,51 voltios, mientras que si usamos la misma semireacción de permanganato e hidrógeno atómico, vamos a tener una mayor diferencia de potencial, lo cual me dice que es más reductor el hidrógeno atómico que el hidrógeno molecular. En la punto 8a, dibuje y explique las diferencias entre las estructuras de las moléculas de agua y peróxido de hidrógeno. ¿Cómo explica que el agua oxigenada sea más oxidante que el agua? El agua tiene una estructura como la que estamos viendo allí. Posee dos pares de electrones no enlazantes que producen la repulsión hacia los pares enlazantes, dando lugar a la molécula. En este caso, el oxígeno usa orbitales sp3 si tenemos en cuenta la geometría electrónica, que es un tetraedro. También tenemos la geometría molecular, que es la disposición que toman los átomos unidos al átomo central, que es angular. Tiene un momento dipolar elevado y en contraposición, la molécula de agua está en dos planos en los cuales vamos a tener un ángulo de 97 grados entre la unión oxígeno e hidrógeno y un ángulo diedro, es decir, entre los planos de 111,5 grados. Las similitudes estructurales, la composición química, ambas están formadas por hidrógeno y oxígeno. Los enlaces son covalentes polares, consecuencia de desigual distribución de cargas. La polaridad en la molécula del agua se debe a la geometría molecular angular y en el agua oxigenada por la geometría no planar. Ambas moléculas se unen entre sí por enlace hidrógeno, lo que explica los puntos de fusión y de ebullición relativamente altos a pesar de ser unas especies covalentes. Diferencias estructurales se deben al número de átomos de oxígeno y a la geometría molecular. La adición del segundo átomo de oxígeno en el peróxido de hidrógeno es lo que le confiere alta reactividad. La geometría molecular, el agua presenta una geometría molecular angular como hemos dicho, el átomo de oxígeno está unido a dos hidrógenos
y tiene dos pares de electrones no enlazantes. El ángulo de enlace es aproximadamente 104,5 grados. Consecuencia, la molécula es estable con un gran momento dipolar. En el agua oxigenada, que presenta una geometría no planar en forma de libro, la molécula tiene una estructura tridimensional con los dos átomos de oxígeno unidos entre sí por enlace covalente simple y cada uno de ellos a su vez unido al átomo de hidrógeno. Esta estructura no plana es menos estable y el enlace hidrógeno-oxígeno, oxígeno-hidrógeno es débil, lo que explica su tendencia a descomponerse en agua y oxígeno, lo que la hace más oxidante que el agua común. El agua es una molécula termodinámicamente estable, mientras que el agua oxigenada no lo es. Se va a descomponer en agua y oxígeno. Esta inestabilidad y su fácil liberación de oxígeno la convierte en un potente oxidante, por ello se la usa como desinfectante y blanqueador. Punto 8b, ¿cómo explica que el agua oxigenada sea más oxidante que el agua? Poco ya lo dijimos. Esto se debe a que el enlace simple oxígeno-oxígeno es débil, por lo tanto libera fácilmente el oxígeno, lo que la hace más oxidante. En el punto 9 dice, mencione los tipos de compuestos binarios que forma el hidrógeno con los diferentes elementos de la tabla periódica para cada tipo de hidruro, señale sus características químicas. Bien, los compuestos binarios del hidrógeno con los elementos de la tabla se denominan hidruros, que son compuestos de dos elementos. Puede ser, si el hidrógeno se combina con los elementos del grupo 1 y el grupo 2A, se denominan hidruros iónicos. Estos reaccionan con el agua liberando hidrógeno. También, si el hidrógeno se combina con los metales de transición, vamos a tener hidruros intersticiales. Observen que la relación estequiométrica no es un número entero entre el metal y el hidrógeno. Esto se debe a las diferencias de tamaño. Átomo de hidrógeno, átomo muy pequeño, ocupa espacios vacíos, ahí lo tienen, los espacios vacíos que tienen los átomos de los metales de transición. Entonces es una fracción de la celda unidad, es decir, del metal, que ocupa el hidrógeno en todos los casos. También pasa lo mismo con el oxígeno, carbono, nitrógeno. Y por último están los hidruros covalentes, cuya combinación del hidrógeno es con boro y elementos de los grupos 4 a 7. Son volátiles debido a la elevada presión de vapor. Bien, vamos al punto 10A. ¿Cuáles de los hidruros del periodo 3 es más estable, tiene mayor poder reductor y es más ácido? Justifique su respuesta. Luego vemos el punto B. ¿Cuáles de los hidruros del grupo 6 es menos estable, tiene menor poder reductor y es menos ácido? Justifique su respuesta. En el periodo 3 tenemos el silicio, a la par del silicio está el fósforo, a la par el azufre y el cloro. Entonces va a formar silano, fosfina, sulfuro de hidrógeno y ácido clorhídrico. Observen acá que el hidrógeno que estaba a la derecha ahora está a la izquierda. ¿Por qué? Porque a partir de este grupo se acentúa la diferencia de electronegatividad. El azufre y el cloro son más electronegativos que el hidrógeno. En cuanto a la mayor estabilidad, va a ser la del ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque presenta una mayor diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, es más estable. En cuanto al poder reductor, que es la capacidad de perder electrones para reducir a otra especie, va a depender del tamaño del anión. El silicio, el anión silicio es más grande que el fosfuro, que el sulfuro y que el cloruro. Por lo tanto, tiene mayor poder reductor. Más fácilmente pierde el electrón. Mientras que la fuerza ácida va a variar desde la izquierda a la derecha. ¿De qué depende? Esa es la afinidad por el protón. Cuanto más
diferente sea la diferencia de electronegatividad entre el no metal y el hidrógeno, mayor será su fuerza ácida. Ahí la tienen en la explicación, que esta les va a quedar porque la voy a subir en PDF, ¿sí? Y ahora vamos al punto B. En el punto B hablaba de grupo. Va a ser menos estable cuanto menor sea la diferencia de electronegatividad entre el no metal y el hidrógeno. Por lo tanto, menos estable va a descender de arriba hacia abajo. Menos poder reductor. Dijimos que el poder reductor era la capacidad que tenía el anión de perder electrones para reducir a otro. En este caso tiene que ver con el tamaño del anión. Si el anión es pequeño, va a tener menos posibilidad de perder electrón, por lo tanto va a ser menos reductor. Acidez. ¿Quién va a ser menos ácido? La acidez es la capacidad entonces de un elemento o afinidad por el protón. Si el elemento es muy pequeño, el anión es muy pequeño, va a ser menos ácido. Por lo tanto, va a ir desde abajo hacia arriba a disminuir la acidez. Bueno, allí tienen la explicación, les va a quedar porque va a pasar en PDF, eso es, y ahora vamos al punto 11. Mencione los tipos de compuestos binarios que forma el oxígeno con los diferentes elementos de la tabla periódica, qué propiedades químicas presenta y que justifique mediante ecuaciones. Bueno, los compuestos binarios del oxígeno se denominan óxidos. Y así vamos a tener la combinación de un metal con el oxígeno, normalmente del grupo 1, 2 con el oxígeno, se denominan óxidos básicos, su unión es iónica, y estos tienen la propiedad de que van a reaccionar con el agua formando hidróxidos o bases, por eso el nombre de básicos. También va a reaccionar con ácido formando una sal y agua. El oxígeno forma siguientes tipos de óxidos. Ejemplos, otros ejemplos sería el óxido de potasio, el óxido de calcio, el monóxido de níquel, el monóxido de cobre. Bien, los óxidos ácidos se van a formar cuando el oxígeno se combine con no metales, generalmente grupo 4, 5, 3, 6 y 7. Así tenemos como ejemplo dióxido de silicio, dióxido de azufre, trióxido de nitrógeno, pentóxido y óxido de cromo 6. ¿Qué van a tener esto? A diferencia de los básicos, van a reaccionar con el agua generando un ácido, de allí el nombre de óxido ácido. También puede reaccionar con una base generando una sal y agua. Los óxidos anfóteros, que es la combinación de un semimetal con el oxígeno, por ejemplo tenemos el estaño, el plomo, el arsénico y el antimonio, los óxidos. También tenemos el óxido de zinc y el óxido de aluminio. Por ejemplo, estos van a reaccionar con un ácido generando una sal más agua. Allí el óxido de zinc se comporta como una base. Frente a una base, el óxido de zinc se comporta como un ácido, generando zincato de sodio. Lo mismo pasa con el aluminio. Va a reaccionar con un ácido generando una sal. Allí va a actuar como base. También puede reaccionar con un hidróxido. Allí va a actuar como un ácido, generando un metaluminato de sodio, que es una sal. Óxidos neutros se caracterizan por tener orden de enlace elevado, lo cual les confiere una elevada energía y por lo tanto no reaccionan ni con ácidos, ni con bases, ni con agua. Ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, en el cual se observa un doble enlace carbono-carbono y un triple enlace en el cual un par es dativo. Esto presenta un orden de enlace de 2,5. Lo mismo sucede con el óxido nítrico, en el cual presenta resonancia debido al electrón no compartido.
una vez en el nitrógeno, otra vez en el oxígeno. Y el óxido nitroso, que va a tener con el nitrógeno enlace triple y en otra estructura va a tener enlace doble. Así a su vez, con el oxígeno, un nitrógeno va a tener enlace adaptivo y en el otro va a tener un enlace doble. El orden de enlace es 2. La flecha, bueno, ya indica que es el enlace covalente adaptivo. Óxidos mixtos o salinos se forman por la combinación de dos óxidos de un mismo elemento en distintos estados de oxidación. Así, por ejemplo, tenemos el óxido salino de hierro, que se va a formar por combinación del óxido ferroso y el óxido férrico. Sumen ustedes, hierro tiene 2 y 1, son 3. Acá tiene 3 y 1, 4. Lo mismo sucede con el óxido salino de plomo, óxido salino de manganeso. Y vamos a los peróxidos, que están formadas por las uniones o por iones peroxo, se dice, en los cuales tienen un simple enlace oxígeno-oxígeno, vimos que era muy inestable, por eso es oxidante, más oxidante que el agua, y tiene una carga negativa de -2. Este electroncito distinto en cada oxígeno son los que son cedidos, ya sea por metales o por el hidrógeno que se encuentra unido a él. Entonces tenemos peróxido de sodio, esto no está mal escrito, sino que acá el peroxo necesita 2 electrones, por lo tanto cada sodio le da un electrón a cada oxígeno. Va a desprender oxígeno y va a generar hidróxido. Este peróxido reacciona con agua, con un óxido ácido, va a generar una sal y va a desprender oxígeno. Por el calentamiento desprenden oxígeno y también reaccionan con ácidos, como vimos. En este caso va a ser con ácido sulfúrico, un ácido muy oxidante, va a precipitar sulfato de bario y va a formar agua oxigenada. Se separa por filtración, este es un método de obtención del agua oxigenada. Vamos al punto 12. ¿Por qué podemos afirmar que los óxidos que forman los metales alcalinos son básicos comparados con los óxidos que forman los halogenuros? Y en el punto B me dice que el óxido de manganeso 4 es anfótero en contraposición a los óxidos que forma el manganeso en estados de oxidación 2 y 3, que son básicos, y con los estados de oxidación 6 y 7, que son ácidos. Comencemos con el primero. Uno de los criterios que vamos a tener es la energía de ionización. A menor energía de ionización de un elemento, es más favorable energéticamente la reacción que se produce. Por ejemplo, que recordemos que la energía de ionización es energía que se utiliza para que un elemento, para arrancar un electrón de un átomo gaseoso y convertirlo en un ion gaseoso positivo. Eso recordemos también que en la tabla periódica la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Un elemento que tenga baja energía de ionización como el sodio, cuando reaccione con agua va a poder generar el catión sodio, el electrón que tenía pasó al oxidrilo, entonces por esa razón en solución acuosa se va a generar hidróxidos, lo cual estos hidróxidos tienen un pH básico, por ello se denominan óxidos básicos. En cambio, en los óxidos ácidos que tienen, por ejemplo, el no metal tiene una elevada energía de ionización, en agua no se va a poder ionizar generando, por ejemplo, si tuviera en este caso cloruro y oxidrilo. Lo que sí se va a separar es el protón. Se separa protón y me queda hipoclorito. La presencia de protón en solución acuosa me indica que es ácido. Bien, otro criterio que podemos usar es la electronegatividad. Tengamos en cuenta que si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, el compuesto es iónico, y si es menor, es covalente. No es necesario hacer los cálculos, simplemente tener en claro que si la unión entre los elementos, entre el oxígeno y el elemento que es metálico, que están en los extremos, la diferencia de electronegatividad es grande.
si es con el mismo grupo de no metales, la diferencia de electronegatividad es pequeña. Por lo tanto, si combinamos sodio con oxígeno, va a tener una elevada diferencia de electronegatividad, por lo tanto va a ser básico o iónico. Si combinamos carbono con oxígeno, la diferencia de electronegatividad va a ser baja y vamos a tener un óxido ácido. Bien, en el punto 13 menciona y defina los diferentes tipos de agua mencionados en el apunte. Vamos a tener agua potable, que es el agua apta para consumo humano, la cual debe contener cloruro, sulfato, sulfato, bicarbonatos, magnesio, calcio. No debe contener otras especies patógenas o tampoco amoníaco, nitritos, nitratos y microorganismos. El agua dura es la que contiene exceso de iones calcio y magnesio y forma estearatos con el jabón, que es una capa insoluble, ya que se forma una sal de magnesio o de calcio con el ácido esteárico constituyente del jabón. Agua destilada es el agua purificada que se obtiene mediante destilación. Agua desionizada, la que no contiene iones disueltos debido a que se elimina mediante resinas de intercambio iónico. Bien. Punto 14. A. El agua oxigenada presenta propiedades oxidantes y reductoras. Utilizando la tabla de potenciales, escriba en cada caso una ecuación que justifique esta afirmación. El punto B, explique con palabras cómo se lleva a cabo el reconocimiento del agua oxigenada. Luego escribe la ecuación que la represente. De la tabla de potenciales, donde se encuentra el agua oxigenada, extraemos todas las semireacciones que se encuentran. Allí podemos observar que el agua oxigenada va a actuar como reductora y como oxidante. Propiedad del agua oxigenada como oxidante en medio ácido. En medio ácido vamos a extraer la ecuación. Esta la podemos sacar de la tabla de potenciales y la vamos a poner frente a yodo. Entonces, frente a yoduro me va a generar esta reacción global y la voy a observar por la aparición de un color marrón o de la formación del yodo. En forma molecular sería yoduro de potasio, agua, oxigenada, ácido sulfúrico, yodo que es pardo rojizo o marrón, sulfato de potasio y agua. Propiedades del agua oxigenada como oxidante medio básico, la vamos a construir. Entonces tenemos esta reacción que la saqué de la tabla de potenciales y la del cromo, que también esta la puedo construir. Esas no están, por eso no tienen potencial. Una vez que ya la haya construido, sumado, encuentro la reacción global y tenemos en forma molecular el sulfato crómico en medio básico y agua oxigenada. ¿Quién está cambiando el cromo? De 3 a 6 y el otro es de -2 a -1. Hacemos el intercambio de estados de oxidación y logramos igualarla. O bien nos guiamos por la ecuación iónica. Bien, las propiedades del agua oxigenada como reductora en medio ácido, vamos a justificar esta propiedad frente a dicromato de potasio medio ácido o permanganato de potasio también en medio ácido. Aquí vamos a ver que tenemos el agua oxigenada en medio ácido, por eso extraigo esta semireacción, frente a dicromato. Entonces vamos a ver que de las dos reacciones la de oxidación será la de menor potencial, que en este caso será la primera de las que figuran acá. Entonces la vamos a invertir. La damos vuelta, allí la tenemos, hacemos el balance de electrones y obtenemos la reacción total. En molecular se observa un cambio de color de dicromato a permanganato, a sulfato crómico. Bien,
Semi-reacción considerando el comportamiento del agua oxigenada frente a permanganato de potasio en medio ácido. Entonces lo vamos a tener así. Vamos nuevamente a la de menor potencial, la damos vuelta, o sea la del agua oxigenada. De hecho debería ser así porque el agua estaría como reactivo. Veamos cómo es. Allí la tenemos. Hacemos el balance del número de intercambio del número de electrones. Y por último escribimos la ecuación molecular. Bien. Explique con palabras cómo se lleva a cabo el reconocimiento del agua oxigenada. Luego escribe la ecuación que la represente. Bien. El reconocimiento del agua oxigenada la vamos a hacer con un dicromato de potasio en medio ácido sulfúrico, para lo cual vamos a utilizar también éter. El éter y el ácido la solución de dicromato con ácido generan un sistema heterogéneo formado por dos fases. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, al agregar el agua oxigenada, el agua va a producir la oxidación del cromo del dicromato a un estado de oxidación más 13, lo cual es muy inestable. Entonces, para estabilizarlo, se utiliza entonces el éter. En la zona del éter se va a generar un anillo de color azul del ácido percrómico. Bien, la tenemos la reacción. Dicromato medio hace una reacción redox, ¿no? Presencia de éter me va a generar esta especie muy inestable, dado que el estado de oxidación 13 quiere decir que ha perdido 13 electrones, es muy inestable. Para estabilizarla utilizamos éter. En la práctica tenemos así, se coloca una solución de dicromato de potasio y ácido sulfúrico, luego se inclina el tubo de ensayo y se agrega por la pared el agua oxigenada. Vamos a ver la formación del anillo azul. Esto se debe al éter raíz retiene al ácido percrómico. Ubique los elementos del grupo 16 y escriba 4 propiedades periódicas indicando cómo y por qué varían las mismas en el grupo. En el grupo 16 vamos a encontrar el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. En este grupo vamos a ver las siguientes diferencias o características de propiedades periódicas. Estado físico. El primer elemento es el único elemento que está en estado gaseoso, los demás están en estado sólido. Esto se debe al aumento de las fuerzas de dispersión de London, que aumentan con el número atómico. La electronegatividad va a disminuir del oxígeno al teluro. ¿Por qué es eso? Porque aumenta el tamaño del átomo. El punto de fusión va a aumentar a medida que descendemos en el grupo debido al aumento de las fuerzas intermoleculares. El radio atómico aumenta a medida que descendemos en el grupo debido a que aumenta el número de órbitas. Bien, en el punto 16 me piden que explique por qué la reacción entre ácido clorhídrico y dicromato de potasio es posible a pesar de que el delta de E es negativo. Bien, vamos a escribir las semireacciones que tienen lugar utilizando la tabla de potencial. Escogimos la reacción del dicromato acuoso y la del cloro gaseoso. Hacemos la semireacción y me da un delta de E negativo, menos 0,03 voltios, lo cual me indica que la reacción no es espontánea. Sin embargo, esta reacción se utiliza para obtener el cloro. Bien, veamos cómo es. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, vamos a escribir la ecuación de Nernst. Escribimos la ecuación de Nernst de acuerdo para la reacción global que hemos terminado de realizar en la diapositiva anterior y vamos a tener esta expresión. Esta constante es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo modificar allí las condiciones de los reactivos que utilizo. Entonces, fíjense, si nosotros utilizamos dicromato de potasio sólido, no va a aparecer, en la expresión final no va a aparecer esta concentración. Y si aumentamos la concentración del ácido clorhídrico, va a disminuir este cociente. Este cociente que disminuye, el logaritmo de número negativo,
es negativo, negativo con negativo se hace positivo y este delta de S puede revertir. Entonces tenemos así, queda esa expresión simplificada, no aparece el dicromato por estar en estado sólido y hacemos ese análisis. Aumentando la concentración protón, esto se hace muy grande. El cociente de un numerador en denominador es grande, se hace pequeño. El logaritmo de número pequeño es negativo. Negativo con negativo se hace positivo y el delta de E se torna positivo. Bien, ahí está claro. Dice que el dicromato no aparece. ¿Por qué? Por ser sólido y el aumento de la concentración protón elevado a la 14 implica un cociente menor y el logaritmo de un número pequeño es negativo, el cual multiplicado por un signo negativo se hace positivo y por lo tanto la reacción se hace más espontánea. En el punto 16 explique por qué el cloro puede desplazar al bromo y al yodo de sus sales. Bien, veamos, porque cuando pasaba que un elemento podía desplazar a otro cuando tenía un potencial mayor que el elemento al cual estoy considerando. Entonces, fíjense ustedes que el cloro tiene un potencial de reducción mayor que el bromo y el yodo. Por lo tanto, lo puede desplazar de sus sales. Así, por ejemplo, vean ahí el flúor tiene un 2,87, el bromo tiene 1,08 de voltio y el yodo va a tener 0,53. Entonces el flúor va a poder desplazar al cloro de sus sales, al bromo de sus sales y al yodo de sus sales. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de reducción mayor. Entonces ahí tenemos el flúor puede desplazar al cloro, el cloro puede desplazar al bromo y el bromo puede desplazar al yodo. Entonces van desplazando entre ellos. ¿Por qué? Porque va el potencial del elemento superior, es decir, que se encuentra antes en la tabla periódica dentro del grupo, tiene mayor potencial de reducción. XVI explique por qué la reacción de obtención del fluoruro de hidrógeno es explosiva a una baja temperatura. La reacción es violenta debido a que la energía libre de formación es muy negativa, lo cual indica que la reacción es muy espontánea. Cuanto más espontánea es o mayor valor tenga, más explosiva más será la reacción. En el punto D, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido iohídrico no forman soluciones ideales. Me pregunta por qué. Entonces, ¿y por qué la fuerza ácida disminuye del ácido fluorhídrico al iohídrico? Bueno, en el punto D se debe a las fuerzas intermoleculares entre el ácido y el agua. Esto trae como consecuencia que la presión de vapor de la solución sea menor que la presión de vapor calculada por la ley de Raoult, lo que representa una desviación negativa a dicha ley. En el punto E, la fuerza ácida disminuye debido a que a medida que descendemos en el grupo de los hidrácidos va a aumentar el tamaño del anión, disminuyendo la atracción del anión por el protón. En el punto 17, cómo se explica la variación de color del yodo frente al agua, soluciones acuosas de yoduro, solventes no polares, alcohol y éter y almidón. El yodo es poco soluble en solventes polares o de baja polaridad, por ejemplo agua, éter, alcohol, acetona. ¿Qué va a formar? Se forma un complejo dador-aceptor. Es un complejo de transferencia de carga, cuyo color lo voy a ver por el color, que es una solución pardo-amarillenta. El tipo de interacción que se produce va a ser dipolo con dipolo inducido. En el yodo con yoduro se va a formar un ion triyoduro, una solución de color pardo rojiza. Tipo de interacción ion
dipolo inducido. Entonces tenemos allí, este es el ion trío duro, la unión de yodo con yodo es una unión de enlace covalente simple, y a su vez tiene con un tercer yodo, tiene un enlace covalente dativo. El yodo va a ser soluble en solventes no polares o de baja polaridad. Forma complejo de transferencia de carga. Tipo de interacción va a ser dipolo instantáneo, dipolo inducido si el solvente es no polar, o bien dipolo instantáneo, dipolo inducido si el solvente es polar. El yodo en almidón forma complejos de inclusión de color azul. En el punto 18 explique las diferencias en las propiedades del flúor respecto al resto del grupo. Señale dos usos importantes del flúor. Bien, el flúor es el elemento más pequeño del grupo, por lo tanto tiene elevada energía de ionización, electroafinidad y también va a tener elevada densidad de carga. Sus reacciones van a ser violentas. Presenta elevada electronegatividad también, pequeño tamaño, atrae con más fuerza los electrones, se encuentra en estado gaseoso, los otros elementos del grupo van a estar en bromo sólido y se debe a las fuerzas de dispersión del hondo, aumentan a medida que descendemos en el grupo. Forma un ion, un ácido binario débil, el cual se debe al tamaño pequeño del flúor, por lo cual la fuerza de enlace flúor-hidrógeno es fuerte, tiene una baja tendencia a perder el protón. Vamos al punto 19, en el cual me dice que utilice la tabla de potenciales de reducción para escribir dos ecuaciones que justifiquen las propiedades reductoras de los cloruros, la ecuación del agua regia e indique su uso. El cloro tiene un potencial de 1,36 voltios, es oxidante. A esta semireacción extraída de la tabla tenemos que invertirla, ya que el cloruro debe actuar como reductor, de manera que debemos buscar una semireacción cuyo potencial sea mayor que el potencial de la semireacción del cloro. ¿Para qué? Para que ese actúe como oxidante. Ahí lo tenemos. Entonces el flúor 2,87, el cloruro menos 1,36, lo invertí y de esta manera obtengo la reacción. Recuerden entonces que puedo usar el flúor que desplaza al cloro de las sales. ¿Sí? Otro ejemplo sería la reacción de los cloruros frente a permanganato de potasio en medio ácido. Ahí tenemos las semireacciones, hacemos la suma del delta de E y vemos que es espontánea. Si bien es baja, va a ser espontánea, va a producirse lentamente. Bien. El agua regia se va a formar con 1 mol de ácido nítrico, 3 moles de ácido clorhídrico, generando lo que se llama cloruro de nitrosilo, un oxidante fuerte. El cloruro actúa como reductor. Describa el proceso industrial de obtención de azufre, dibuje. El proceso industrial se basa en el proceso Frasch, el cual consiste en, primero, localizar un yacimiento de azufre, luego en capas subterráneas de la litósfera, para extraerlo se van a introducir 3 tubos concéntricos hasta llegar al yacimiento. Lo que se va a buscar es fundirlo, para lo cual se introduce agua a elevada temperatura, y se logra fundir al azufre a 115 grados centígrados. Por el tubo central se va a hacer aire a presión. ¿Para qué es esto? Para que ese líquido fundido pueda ascender a la superficie y extraerse. Agua sobrecalentada. Veamos el esquema. Ahí lo tienen. Entonces tenemos yacimiento de azufre y vamos a introducir agua sobrecalentada, llega a 115, se funde el azufre, se introduce aire a presión y por un lado derecho sale el azufre fundido.
Ejercicios adicionales, teniendo en cuenta el enlace intramolecular del oxígeno, ¿qué diferencia en sus propiedades presenta el oxígeno molecular con el resto de los elementos del grupo? ¿Qué consecuencias en las propiedades físicas puedes señalar a partir de esta observación? El oxígeno, a diferencia de los restos de elementos del grupo, es una molécula diatómica formada por enlace covalente doble, es apolar, se trata de una molécula pequeña, por lo cual se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente. Otras características van a ser la falta de compuestos en cadena, a diferencia del azufre, que forma cadenas o ciclos, ya sea abiertas o cerradas, un pequeño tamaño también, una electronegatividad elevada, propiedades oxidantes, carece de orbitales d. Y por último tiene un número de oxidación negativo, -2. Compara el tipo de orbitales moleculares en la que participan en la formación del hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué teoría de enlace utilizó? Para indicar el tipo de orbitales moleculares utilizamos la teoría de orbitales moleculares. Tenemos allí la formación de la molécula de hidrógeno a la izquierda y la del oxígeno a la derecha. Fíjense ustedes que el enlace en la molécula de hidrógeno está formado por un sigma 1s, mientras que en el oxígeno está formada por un enlace sigma, acá tenemos un enlace sigma, serían dos enlaces sigma y, un enlace sigma, tengo que ver el de la capa de valencia, y dos pi. Teniendo en cuenta el enlace intramolecular, explica el método de obtención industrial del oxígeno a partir del aire. Bueno, como el oxígeno se encuentra en una proporción aproximadamente del 21% en el aire, un buen método de obtención industrial de oxígeno es a partir del mismo. Entonces lo que se hace, teniendo en cuenta que el aire está constituido por moléculas apolares tales como oxígeno, nitrógeno, y moléculas inertes como los gases nobles, entonces lo que se va a hacer es partir del aire en estado gaseoso y pasarlo al estado líquido, para lo cual utilizamos la liquefacción. Se aumenta la presión, se disminuye la temperatura y estas moléculas apolares van a generar un dipolo por la proximidad y por la elevada presión, les va a generar un dipolo instantáneo y este a su vez un dipolo inducido, produciéndose así una atracción entre las moléculas y cambiando de estado, del estado gaseoso al estado líquido. Entonces allí lo tenemos. Luego, cuando lo tenga en estado líquido, vamos a proceder a la destilación fraccionada, es decir, obtener cada uno de los componentes del aire aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. En el punto 4 se nos pide si se puede obtener oxígeno en el laboratorio. Si es posible, escriba una reacción que justifique su respuesta. El oxígeno sí se puede obtener en el laboratorio, ya sea por descomposición térmica de clorato, en el cual tenemos un no metal a elevado estado de oxidación, y este va a ser catalizada por el dióxido de manganeso. ¿Por qué? Porque la temperatura a la cual se descompone es muy elevada. El dióxido de manganeso me va a permitir descomponerla, bajar la temperatura de descomposición. Esta es una reacción redox y también es una reacción o un ejemplo de catálisis homogénea. Luego, el perclorato generado allí, en esa descomposición, me va a generar cloruro de potasio y sumando ambas reacciones, haciendo las cancelaciones correspondientes, voy a obtener la reacción global. Clorato de potasio desprende cloruro de potasio y oxígeno. Podríamos explicarlo por otros métodos, como por ejemplo dióxido de manganeso, permanganato y dicromato, en ácidos como el ácido sulfúrico. Ellos me van a desprender oxígeno. Todos los casos son reacciones redox que las podemos igualar intercambiando los números de oxidación.
estas ecuaciones por el método del cambio de electrones o bien por el método del ion-electrón si están con la semireacción en la tabla de potencial. Y otro método que me permite obtener el oxígeno es a partir del peridrol. El peridrol es agua oxigenada al 30%, máxima concentración, en presencia de un catalizador como el níquel, me va a desprender oxígeno. Esto es porque el enlace simple oxígeno-oxígeno del agua del peróxido de hidrógeno es muy inestable. El níquel actúa como catalizador y este es un ejemplo de catálisis heterogénea. Es una reacción de síntesis, de descomposición, parcial también, y redox. Para el hidrógeno y el oxígeno compare las propiedades físicas y químicas y en este último caso justifique con ecuaciones. Propiedades físicas. Ambos son gases incoloros, inodoros, insípidos, poco solubles en agua por tratarse de compuestos covalentes y al tener un bajo peso molecular, las fuerzas de Van der Waals son bajas, por lo cual presentan puntos de fusión y de ebullición bajos. De las propiedades químicas, el hidrógeno actúa como reductor y el oxígeno como oxidante. El hidrógeno, vamos a ponerlo, por ejemplo, frente al azufre, ahí el hidrógeno actúa como reductor y el azufre como oxidante. Bueno, el oxígeno actúa como oxidante, por ejemplo, frente a un óxido como el óxido ferroso, que lo va a oxidar a óxido férrico, o el óxido nítrico, que se oxida a óxido de nitrógeno 4. Bien. Describa brevemente las variedades alotrópicas del azufre, cuál es la más estable a temperatura ambiente. El azufre presenta las siguientes variedades alotrópicas. Azufre alfa, a 95,6 grados se convierte en azufre beta, aplicamos temperatura, se convierte en azufre lambda y en azufre mu, y por último en azufre ya sea diatómico, tetratómico, esto según la temperatura, y es gaseoso. El azufre monoclínico vertido sobre agua genera el azufre plástico de largas cadenas y por reposo se transforma en azufre alfa y mu. Bueno, para el azufre explique el método de obtención industrial y un método de laboratorio. Para el proceso de obtención del azufre, ya vimos nosotros la respuesta 19 de la primera parte. Allí podemos remitirnos para poder explicarlo. Para el agua, realiza un análisis del tipo de enlace intra e intermolecular. ¿Qué propiedades se pueden deducir a partir del tipo de enlace intermolecular y de la geometría de la molécula? El agua ya vimos que es una molécula que tiene una geometría molecular angular. El oxígeno presenta orbitales sp3 debido a la geometría electrónica tetraédrica y tiene un momento dipolar debido a las diferencias de electronegatividades entre el oxígeno y los hidrógenos que la constituyen. El enlace, esto va a determinar como consecuencia que presente el fenómeno de enlace hidrógeno. Como consecuencia de la polaridad de la molécula, por poseer átomos muy electronegativos, hidrógeno forma enlace hidrógeno. Propiedades derivadas del enlace hidrógeno van a tener variación de la densidad. El agua presenta su máxima densidad recién a los 4 grados centígrados, que es aproximadamente 1. Esto permite la existencia de la vida acuática, aun cuando se congela en la superficie de los lagos y ríos en invierno. Puntos de fusión y ebullición anormalmente elevados para ser una especie covalente, una baja viscosidad, una elevada conductividad térmica, elevado calor específico. Por tal motivo, para una gran cantidad de agua, energía radiante, la temperatura de una masa de agua asciende lentamente que cualquier otro tipo de líquido y después se mantendrá más tiempo. Por ello, las variaciones de la temperatura de lagos y mares son mucho menores que las del aire atmosférico. El agua obra como regulador de temperatura en la superficie de la Tierra y más en las regiones cercanas a mares y océanos.
posee elevado calor de vaporización, solvente por excelencia para sustancias iónicas y polares. La pregunta 9, en no más de 8 renglones, explica la importancia del agua para la vida en la biosfera. Esa es una pregunta que ustedes la deberán elaborar a partir de lecturas de material que puedan encontrar al respecto. En el punto 10 dice caracterizar al dióxido y trióxido de azufre a partir de la estructura de Lewis, conceptos de enlace. Entonces vamos a generar allí, podemos ver la estructura de Lewis presenta resonancia debido al par de electrones, al par de electrones que comparte el enlace covalente doble. Entonces va a presentar una geometría resonancia, un orden de enlace que lo calculamos como 1,5, una geometría molecular angular y una electrónica triangular con una hibridación sp2, enlaces polares, la molécula es polar. En el trióxido también vamos a encontrar que presenta 3 estructuras de resonancia. Analizando, vamos a ver que presenta un orden de enlace de 1,33, una geometría molecular que coincide con la electrónica triangular, una hibridación sp2 y enlaces polares. La molécula también es no polar, a diferencia de la anterior. Punto 11. Para el azufre medio ácido y haciendo uso de la tabla de potenciales de Latimer, indique qué propiedad química presenta el dióxido. Construye una reacción para demostrar la propiedad química mencionada en A. Entonces tenemos el diagrama de potenciales, me debo fijar en el dióxido y el dióxido va a tener el potencial de reducción es mayor que el de oxidación, por lo tanto actúa como oxidante y reductor. Entonces hacemos la ecuación en ambos casos, construimos las ecuaciones y de allí vemos que comprobamos de esa manera que el dióxido de azufre puede dismutar. El delta de me da positivo, por lo tanto la reacción es espontánea. Allí lo tenemos. Claro, 0,23. Bien, en el punto 12 dice que a partir de la estructura de Lewis y conceptos de enlace caracteriza el dióxido y el sulfito. El trióxido de azufre, trióxido, ya vimos que presenta resonancia, tiene un orden de enlace de 1,33, la geometría molecular coincide con la electrónica de triangular, una hibridación sp2 y presenta enlaces polares y molécula no polar. En cambio, el ion sulfito, lo tenemos allí, presenta una única estructura de Lewis, tiene un enlace dativo y 2 enlaces covalentes simples con cada oxígeno. Entonces, no presenta resonancia, tiene un orden de enlace azufre-oxígeno 1, geometría molecular piramidal, geometría electrónica tetraedro deformado, una hibridación sp3 y enlaces polares, y la molécula es polar, a diferencia de la anterior. En el punto 13, a partir de la tabla de potenciales Latimer en medio ácido y básico, deduzca las propiedades químicas del sulfito y del sulfato. Escriba las ecuaciones que justifiquen las propiedades señaladas. Entonces tenemos medio ácido, tenemos el sulfato, va a actuar como oxidante en todos los casos. ¿Por qué es esto? Porque ya llegó a su máximo estado de oxidación. El azufre tiene un estado de oxidación 6 en cada uno de ellos, tanto en medio ácido como básico. El sulfito va a tener propiedades, ahí lo tenemos, ya lo vemos acá, ahí está. El sulfito puede actuar como oxidante y reductor, se encuentra en un estado de oxidación intermedio. El ion sulfato solo puede actuar como oxidante ya que el azufre se encuentra en su máximo estado de oxidación. Entonces tenemos allí las ecuaciones, extrae de la tabla de potenciales, o la podemos construir a partir de la potencial de Latimer a cada semireacción.
teniendo en cuenta desde la especie inicial a la especie final. Bueno, vamos a ver las reacciones del sulfito como oxidante y reductor en medio básico. Construimos las semireacciones, una vez como oxidante, otra vez como reductor, las sumamos y calculamos el delta D, que es positivo, por lo tanto es espontánea, actúa como oxidante y reductor. Como oxidante, el ácido sulfúrico lo ponemos frente a cobre. El ácido sulfúrico lo va a oxidar al cobre de 0 a cobre más 2 y él se va a reducir ese azufre de 6 a 4. Ante no metales como carbono y azufre, también va a reaccionar como oxidante. Ante compuestos como yoduro, también lo va a hacer generando yodo. Yoduro de -1 pasa a yodo 0, se oxida, mientras que el azufre de 6 a 4 se reduce. Bien, en el punto 14 me pide que a partir de la siguiente tabla de propiedades de los halógenos explique a qué se deben las diferencias observadas. Bien, acá tenemos varias diferencias, tales como estado físico, color, energía de ionización, punto de fusión, ebullición, potencial de reducción y solubilidad. Bien, comencemos entonces con el estado físico. El estado físico varía de gas a sólido pasando por líquido. Todos los elementos forman moléculas diatómicas homonucleares mediante unión covalente simple. La molécula diatómica es no polar, con enlaces no polar. A medida que descendemos en el grupo, el tamaño de la molécula se incrementa, por lo tanto aumenta la polarizabilidad y en consecuencia la nube electrónica se deforma con mayor facilidad, aumentando de esta manera las fuerzas de dispersión del hondo, por lo cual aumentan las fuerzas intermoleculares, así de dipolo instantáneo a dipolo inducido, variando de esta manera las propiedades del estado físico. Con cuanto al color, debemos tener en cuenta que esto depende si la energía, entre los niveles de energía de los orbitales moleculares, cae dentro del espectro de la luz visible. Usamos la teoría de orbitales moleculares. Veamos esto. Allí tenemos las configuraciones de las moléculas, teoría de orbitales moleculares hacia el lado izquierdo para un átomo, hacia el derecho para el otro y en el medio la de la molécula. El salto entre los niveles de energía del orbital pi antienlazante y sigma antienlazante disminuye a medida que descendemos o que aumenta el número atómico, por lo cual varían los colores. ¿Por qué? Porque varía la energía de absorción de las longitudes de onda de los componentes de la luz visible. La energía de ionización, la que es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso y convertirlo en un ion gaseoso positivo, disminuye a medida que descendemos en el grupo. Esto se debe a que aumenta la carga nuclear, disminuye la carga nuclear efectiva y también el apantallamiento de los electrones de las capas intermedias, requiriendo menor energía para extraer el electrón. El punto de fusión y el punto de ebullición varían de acuerdo al estado físico y está asociado con el aumento de las fuerzas intermoleculares. El potencial de reducción nos indica que son todos oxidantes y que ese poder oxidante disminuye del flúor al yodo. La solubilidad, excepto el flúor que reacciona violentamente con el agua, los otros elementos presentan baja solubilidad debido a que forman moléculas covalentes no polares. La solubilidad en agua se explica por las fuerzas intermoleculares, dipolo instantáneo, dipolo inducido. La violencia de reacción entre el flúor y el agua se debe a la gran fuerza impulsora termodinámica generada por la capacidad del flúor para oxidar, es decir, para ganar electrones al agua y en la enorme estabilidad de los productos formados. La rápida y masiva liberación de energía térmica
es la que percibimos como una reacción violenta y explosiva. El yodo es poco soluble en solventes polares, ya lo hemos visto, debido a que forma complejos dador-aceptor, complejo de transferencia de carga, en una solución pardo-amarillenta, con yoduro, en una solución pardo-rojiza, se forma ion triyoduro, ya lo vimos a eso, y el yodo es soluble en solventes no polares de baja polaridad, formando complejos de transferencia de carga, solución violeta. Con el almidón forma una solución color azul debido al complejo de inclusión. Explique por qué la primera energía de ionización disminuye del flúor al yodo. B. Los compuestos del flúor con el oxígeno se los denomina fluoruros de óxido. Indique fórmula molecular, nombre y estado de oxidación del flúor en los mismos. Entonces, para la primera, energía de ionización va a disminuir desde el flúor al yodo, debido a que a medida que descendemos en el grupo, aumenta el tamaño del elemento, por lo tanto se requiere mayor energía, se requiere más energía para extraer el electrón del elemento más pequeño. Entonces va a ser mayor para el flúor porque es más pequeño, menor para el yodo porque es más grande. Los óxidos del flúor se denominan fluoruros debido a que el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, el elemento en toda fórmula química, el elemento más electronegativo se escribe a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. Este primer compuesto se llama difluoruro de oxígeno, mientras que el segundo se llama difluoruro de dioxígeno. En ambos, el estado de oxidación es 1, más 1 para el flúor. Menos 1 para el flúor. Es cierto que decía que era electronegativo, disculpe. 16. Dibuje las estructuras de Lewis diferenciando los electrones de cada átomo para el ion triyoduro, para el óxido de cloro 4, ion clorato, indicando el tipo de estructura del ion perclorato, también indicando el tipo de estructura del ion. Entonces tenemos el ion triyoduro, en el cual habíamos visto enlace covalente simple, con lo cual queda satisfecho el octeto para ambos átomos. Sin embargo, el tercer yodo va a unirse a ellos mediante una unión covalente dativa. En el caso del óxido de cloro 4, vamos a tener 3 estructuras de resonancia, no presenta doble enlaces, sino que esas estructuras surgen a partir del electrón desapareado. Del cloro, otra vez va a pasar al oxígeno y otra vez al otro oxígeno. En caso del ion clorato, vamos a tener una estructura piramidal. Tenemos 1, 2, 3, 4, cada átomo de la molécula se ubica en un vértice de un tetraedro, mientras que en el perclorato vamos a tener el cloro en el centro y los oxígenos en los vértices del tetraedro. Ambas estructuras son piramidales. Sabiendo que un método de obtención de la lavandina consiste en la reacción del cloro en medio básico, escriba las ecuaciones correspondientes utilizando la tabla de potenciales de Latimer. ¿Qué propiedad química tiene el hipoclorito? Escriba la acción del hipoclorito frente a sales de níquel y manganeso. Tenemos ahí la tabla de potenciales en medio básico. Entonces vamos a ver que el cloro puede dismutar, puede pasar a cloruro y también puede pasar a hipoclorito. De esa manera puedo obtener, con esa reacción de dismutación del cloro, en medio básico obtengo el hipoclorito. Fíjense que el hipoclorito va a tener propiedades oxidantes. ¿Por qué? Porque este solamente se puede oxidar, no se puede reducir, no dismuta. Entonces, hacemos las semireacciones del cloro en medio básico. ¿Sí? Entonces tenemos esa reacción en la que por dismutación me genera el hipoclorito. Así se lo obtiene. En el punto B lo hacemos reaccionar frente a una base. Sulfato de níquel me va a generar hidróxido de níquel 2, que es un precipitado verde. Ese precipitado verde tratado con hipoclorito me va a generar
se va a oxidar el níquel de 2 a 3, por eso genera el hidróxido de níquel 3. Lo mismo pasa con el manganeso, solo que el manganeso no va a llegar a formar un hidróxido, sino que forma un ácido mangánico, mangánico. Ordene los oxiácidos del cloro de acuerdo a fuerza ácida creciente, poder oxidante decreciente y estabilidad creciente. Fuerza ácida. La fuerza ácida en los oxiácidos va a depender de la cantidad de oxígenos que rodean al ion central. Por ejemplo, el cloro es el átomo central, acá está rodeado por 1, acá por 2, por 3, por 4, por lo tanto la fuerza ácida aumenta desde el hipoclorito al perclorato. Vamos a ver el otro punto que decía poder oxidante decreciente. Entonces, decreciente va a ser menos oxidante el perclorato. ¿Sí? ¿Por qué va a ser menos oxidante? Porque va a liberar menos cantidad de oxígeno que el hipoclorito. A pesar de que sea es más fuerte la unión del cloro con los oxígenos. Acá tengo uno solo, es más fácil que se pierda el oxígeno. Este va a ser la estabilidad creciente, va a ser más estable el ácido perclórico. Usando el diagrama de potenciales de cloro y bromo, señale las especies que son estables. Justifique su respuesta. Bueno, para el caso del cloro va a ser estable el perclorato, que está en el extremo, ya que tampoco se va a poder oxidar más. Tiene el máximo estado de oxidación. Y el ion cloruro no puede reducirse más. Entonces va a ser ion perclorato y ion cloruro. Para el caso del bromo, vamos a tener, del bromo, vamos a ver. Bien, en el medio ácido, sí, perdón, me había faltado eso, ion perclorato, el ácido cloroso y ion cloruro. Esto se debe a que estas especies no dismutan. Así el ion perclorato, como dijimos antes, no puede oxidarse más, solo puede reducirse, y ion cloruro no puede, solo puede oxidarse, no reducirse. Bueno, para el caso del bromo, vamos a ver que son estables el perbromato, en ambos casos medio básico y medio ácido, el bromuro también, y después veamos qué otras especies vamos a ver. El medio básico sería ion perbromato, ion bromato, ion hipobromito y ion bromuro. Esto se debe a que son especies no dismutan. Asimismo, el bromo, en el ion perbromato no puede oxidarse más y el bromuro no puede, solamente puede oxidarse, no reducirse. En medio ácido tendremos ion perbromato, ion bromato, bromo y ion bromuro. Fin. Muchas gracias.